Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Reciban todos un cordial y fraternal saludo en esta nueva mañana, mañana que por la gracia de nuestro Padre Celestial nos regala. Así que bienvenidos a este su programa, El Año Bíblico 2026. Hoy es jueves 18 de junio de este presente año. Así que les saludamos a todos. Gracias por conectarse a esta hora, en este preciso momento, a través de las diferentes plataformas que nos escuchan, tanto la de Jiximi como también a los que se empiezan a conectar por allí a ver esta transmisión en vivo desde el canal @Jesús viene pronto _medio MT24. Así que saludos por allí a nuestra hermana Carolina, a nuestro hermano Roy, que muy pronto estaremos leyendo los comentarios de ellos, ya que también se conectan a seguir la secuencia juntamente con nosotros de las Sagradas Escrituras. Recordando que estamos estudiando capítulo por capítulo y ya vamos por el segundo libro de Reyes. Hasta el momento, por la gracia de Dios. Así que bueno, el día de ayer estuvo con nosotros nuestra querida y apreciada hermana Vanessa Pastrana por el capítulo 11 titulado Atalía usurpa el trono. Y es que allí vimos el nacimiento de Joás, uno de los hijos de Ocosías, y vemos cómo este niño fue cuidado, fue protegido por el sacerdote Joiada, ya que Atalía había usurpado el trono. Recordemos que Atalía era la madre de Ocosías y ella estaba exterminando toda la casa de este reino de, de David. Y entonces vemos cómo ese sacerdote cumple una misión muy importante y muy especial, que fue guardar al niño por 6 años. Lo tuvo protegido para que esta mujer no lo fuera a matar. Y bueno, vimos el final de Atalía, que en el 7º año, pues esta mujer muere y bueno, ahí vemos como el niño a la edad de 7 años lo coronan como rey. ¿Listo? Así quedó la historia del día de ayer. Y bueno, por supuesto que esta historia continúa y lo vamos a ver el día de hoy. Y para entender lo del día de hoy, pues por supuesto que es importantísimo haber estudiado lo del día de ayer y cómo ha sido la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá hasta el momento, ¿verdad? Así que hoy estará con nosotros nuestro querido y apreciado hermano Leandro Pena desde la Argentina. Un saludo para él, para Pamela, que nos acompañará también en la lectura en el capítulo 12. Así que vamos a iniciar así rápidamente con el himno que ellos han elegido y después de ello tendremos una palabra de oración. Los invitamos a que tengamos todos juntos una palabra de oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, damos muchísimas gracias a ti, oh Dios, por la vida que tú también nos das en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para todos y cada uno de los aquí presentes aún, de aquellos que irán a escuchar esta palabra. Permita, oh Dios, que nos acerquemos a ti con el ánimo, el deseo de oír, de escuchar, y permita, Padre, que tú seas utilizando poderosamente a tu Hijo Leandro Pena para trazar esta palabra que tú tienes preparadas por medio de él, y que todos juntos nos gocemos en el estudio de las Escrituras y que especialmente en cada capítulo podamos ver la revelación de tu Hijo amado hablando a nuestros corazones. Bendícenos también con la presencia de tus santos ángeles. Permita que ellos sean los que graben esta preciosa enseñanza en nuestros corazones y que así, Señor, nos molden para tener un carácter semejante al tuyo. Así que dirígenos, pues, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que así sea. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermano Daniel. Así que bienvenidos al capítulo 12, titulado Reparadores de grietas. Hermano Leandro, Pamela, les saludamos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros y el tiempo y espacio es de ustedes, hermanos. Buen día, Bendiciones.
Buen día Alejandra, buen día Daniel, buen día para todos los hermanos que nos están acompañando en esta mañana con la presentación. La verdad que muy felices de estar nuevamente con ustedes y con la alegría de presentar este tema que tiene como base la lectura de Segunda de Reyes capítulo 12, así que sin más preámbulo, vayamos allí. La idea es que podamos tratar una de las historias que tal vez en mi caso personal es de las menos conocidas, la historia del rey Joás. Tal vez hay otras historias que a uno le vienen a la mente, sobre todo hablando de reyes tan jóvenes que asumieron al trono, como bien mencionabas en la introducción, a los 7 años, uno pensaría en el rey Josías y en tantos reyes o jóvenes que desde muy temprana edad comenzaron sirviendo al Señor y haciendo grandes obras de reforma y sentando bases de que no hay edad para servir al Señor desde que uno tiene conciencia sobre todas estas cosas. El llamado es a dar el más precioso don que es nuestro corazón al Señor. Y, y esta historia comienza con la lectura del verso 1 al 3, que nos cuenta un poco acerca de la historia del reinado de Joás, que vamos a hacer también un breve repaso de lo que estuvieron estudiando ayer con la hermana Vanessa acerca de la reina Atalía y esta asunción del rey Joás. Así que los invito a leer Segunda de Reyes 12, 1 al 3, ahí en la voz de mi esposa Pamela. En el 7º año de Jehú, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le instruyó el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, esta es la lectura que vamos a hacer y vamos a desarrollar estos versículos que acabamos de leer. El 7º año de Jehú, Jehú es el rey del norte, ¿sí? Cuando Jehú estaba teniendo su 7º año de reinado, comienza el reinado de Joás. No nos vamos a meter en tantos detalles de reinos, pero sí poder entender un poco de en qué momento de la historia nos encontramos. Ya no estaba Acab, ya no se encontraba reyes como Cosías o como Joram del norte, y así también su repetición en el sur, sino que bueno, habían pasado ya unas cuantas generaciones. Y durante este reinado, nos adelanta el texto, Joás hizo lo recto. Ya vamos a hablar acerca de esto. Primero, hablar un poco de ese reinado. Nos dice Segunda Reyes 11:21, que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Y podría, en la mente de uno, leyéndolo de forma superficial, pensar que estamos hablando de Josías. También un jovencito que a sus 8 años también comenzó a reinar y también va a tener una etapa de reforma, sobre todo con la cuestión del templo, pero muy distinta es la unción de Joás a la de Josías. En el contexto de lo que presenta el libro de Segunda de Reyes, capítulo 11, en un contexto donde Joiada, el sumo sacerdote, en un intento o una intervención militar, lidera un golpe para destronar a Atalía y restaurar el linaje de David. ¿Sí? Dice el verso 12, sacándolo Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron viva el rey. ¿Sí? Esto ya es la sucesión de una serie de circunstancias que habíamos visto ya desde 1 Samuel capítulo 8, no eran la voluntad de Dios, y ya encontramos aquí sumos sacerdotes colocando reyes e interviniendo en la vida política del reino, quitando de encima una reina con todo lo que eso significa y en el contexto de lo que esto significa. Para poner un poco en contexto, Joás es el hijo del rey Ocosías de Judá, para aquellos que no escucharon el programa de ayer, y les recomiendo no confundir con el que van a ver en el día de mañana o en la lectura de Segunda de Reyes capítulo 13, ¿sí? Uno es el rey del sur, el que vamos a estar estudiando hoy, y después está Joás, el rey Joás del rey del norte, que es el que van a ver en el capítulo siguiente, ¿sí? Este Joás que vamos a ver hoy es hijo de Ocosías, es nieto de Joram, bisnieto de Josafat, y que tras la muerte de su padre, de Ocosías, su abuela Atalía,
toma el reino a la fuerza, intenta exterminar a toda la descendencia real para asegurarse su poder, y sin embargo, como bien comentaba al principio, Joás fue salvado siendo un bebé por su tía Josaba, la hija del rey Joram, y la hermana de Ocosías, quien lo escondió junto con su nodriza en el templo durante 6 años. Por eso recién al 7º año que comienza a reinar. Y es interesante que Atalía, seguramente lo habrán mencionado, lo vuelvo a destacar. Atalía es hija de Acab y de Jezabel. O sea, con la caída de Atalía tenemos la caída de la casa de Acab y la caída de esta simiente que plantó Jezabel en su momento, ¿sí? En profecía es muy interesante porque es la caída de la hija de Jezabel, la hija de Babilonia, y este niño, Joás, es salvado de las garras del enemigo. Tal como uno podría leer en Apocalipsis 12 y en profecías, como también hay un niño que está por nacer y el enemigo quiere atacarlo, aquí también hay algo similar. Y es interesante cómo en la historia se repite este patrón, el poder buscando eliminar al rey recién nacido. Moisés en Egipto, el libertador, Jesús en Belén, etc. Y es interesante que la historia cuente el golpe de Joiada como un movimiento de tropas en sábado a manera de tercios, ¿sí? Para coronar al rey. Es muy interesante cuando uno lo ve esto a la luz de la profecía. No me quiero meter tanto en este tema, pero nada, es como para que ustedes lo destaquen. Em, de estos reyes, me olvidé mencionar aquí en la gráfica para que ustedes tengan una idea y una noción de dónde estamos parados en la historia. Me olvidé mencionarlo, así que bueno, aquellos que tengan deseos, solo de los reyes de Judá, no encontré una gráfica linda donde estén junto con los reyes del norte, que ahí estaría Joás junto con el rey Jehú. eh, Comienza su reinado y dura 40 años, ¿sí? Y fue de la siguiente manera. Nos dice el texto de 2 Reyes capítulo 12, verso 2, que Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo, y ahí está la clave, todo el tiempo que le instruyó el sacerdote Joiada, ¿sí? Y lo mismo va a destacar 2 de Crónicas 24:2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Es decir, mientras estaba el sacerdote Joiada instruyéndole, hablándole, enseñándole al rey Joás, Joás hizo lo recto. ¿Y hasta cuándo fue esto? 2 Crónicas 24:15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Tenía 130 años cuando murió. Qué interesante esta expresión, no la destaqué yo en los apuntes que hice del tema. Qué interesante que Joiada muere lleno de días. Hay expresiones similares en el caso de Moisés y que mueren con los ojos llenos de vida o llenos de días. Personas que el descanso lo lleva, pero que si no hubiese sido por el imperio de la muerte y del pecado, estarían vivos y seguirían con vida. Y ese plan de Dios, ¿sí? Él ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, dice Eclesiastés 3, ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y el deseo de Él es que lleguemos, eh, eh, siendo fieles a Dios, lleguemos hasta esta edad de nuestras vidas lleno de días, no sufriendo dolores ni enfermedades, ni padeciendo algún tipo de circunstancia, sino que podamos llegar hasta esa etapa y, si como Elías, ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Amén. Ese es el plan de Dios. El texto no nos dice cuántos años tenía cuando asumió Joás, no nos dice cuántos años tenía Joiada, pero asumimos que tenía más de 90 años porque el reinado de Joás duró 40. O sea, tiene que tener menos de, un poco más de 90, 95 por lo menos, 100. Y la muerte de Joiada es durante el reinado de Joás, ¿sí? Hablando de este Joás que hizo lo recto, su nombre significa encendido de Jehová. Es la combinación de dos palabras, el nombre de Dios, Yeho, que es un verbo, el verbo ser, estar. Él es el que es, yo soy el que soy. Es un verbo que se está conjugando. Y la otra palabrita, H784, que tiene que ver con el Esh, el fuego, ¿sí? Es el fuego de Jehová, o el encendido de Jehová, o la luz de Jehová, ¿sí? Y sabemos que la luz de Dios, la luz de este mundo es Jesús. Juan 8:12,
Jesús nos dice, Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. pero no solo Jesús es la luz del mundo y es la fuente de la luz, bueno, en realidad el Padre es la fuente de las luces, ¿verdad? Y Jesús en la tierra era luz del mundo, reflejando la luz del Padre, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero también Jesús nos dice en Mateo 5, 14 y 16 que también hay un llamado a hacer luces. Dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es muy interesante que si Joás significa encendido de Jehová, el fuego de Jehová, la luz de Dios, la luz de Jehová, es interesante que ser Joás en esta generación también es ser luz del mundo, ser luces de Jehová. Es un llamado a que el mundo glorifique a Dios al ver nuestra luz, al ver nuestras buenas obras. Es decir, hay un llamado a manifestar el carácter de Dios, a iluminar el mundo. Y Joás estaba siendo llamado a eso. Incluso sabemos que hay una profecía en esa dirección, en Isaías 60, 1 y 2, donde dice el profeta, Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. amén, amén. Sin embargo, sabemos que el texto dice que Joás se mantuvo fiel todo el tiempo de Joiada. Y aún durante Joiada, leemos, no sé si está a continuación, no, está un poquito antes, aún dice el texto que aún durante ese tiempo, con todo eso, verso 3, los lugares altos no se quitaron, ¿sí? Es decir, aún con todo eso, el pueblo seguía en falsa oración. Aún luego de la muerte de Atalía, ¿sí? Y de la limpieza que hizo el pueblo, en ese contexto, aún seguía la falsa oración. Como leemos en 2 Reyes 11, 18, que todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. ¿Lo recuerdan? Porque lo vieron ayer en la lectura del capítulo 11. Incluso matan al sacerdote de Baal, a Matán, delante de los altares. Y nos dice incluso, segunda de Crónicas 23, 16 y 21, el estado en el que se encontraba el pueblo en esa limpieza. Dice, Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo quieta después que mataron a Atalía a filo de espada. y interesante que ellos se encuentran alegres, felices, avanzando y regocijándose de esta reforma que estaban haciendo, quitando a la hija de una perversa como Atalía y, y quitando todo lo que tiene que ver con el sistema de oración falso. Pero ¿cuál es el problema? Y acá entramos en los detalles, y que muchas veces las reformas que se inician hay que terminarlas, hay que finalizarlas, y uno de los grandes problemas incluso de la reforma protestante es que dejaron de reformar. Y el texto de Lucas capítulo 11 nos indica el Señor el problema de no terminar con la reforma que se inició. En Lucas capítulo 11, verso 24 nos dice lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, regresaré a mi casa de donde salí, y viniendo la halla barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y me pregunto, ¿no? ¿Por qué este espíritu inmundo puede volver a esa casa a la cual había salido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entra la ve barrida y arreglada, pero no ve más nada. Esta casa que tiene que ver con la habitación del hombre, y vamos a ver que en historias como la de María Magdalena, una mujer que estaba poseída por 7 espíritus, encontramos que hay una tendencia de que es posible que haya ocurrido algún tipo de limpieza en algún momento, pero si la casa permanece barrida, arreglada, limpia, hermosa, pero vacía, entramos en un problema. Y es que nos preguntamos, ¿quién pide para entrar en la casa? ¿Hay alguien que podría habitar en esa casa que impida
el ingreso de ese espíritu inmundo? Apocalipsis 3:20 nos dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que este texto nos indica de que el Señor no se encuentra dentro de la casa. El Señor se encuentra afuera, se encuentra llamando, como aparece en la imagen. Y una vez que nosotros hemos limpiado y arreglado el hogar, ¿le dejamos entrar? Es que fruto de que no hemos dejado entrar, el Espíritu viene con 7 peores y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Nos dice el Señor cuál es el gran problema en cuanto a, a este pedido que nos hace el Señor de entrar a nuestro corazón. Mateo 23, 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿He aquí vuestra casa o es dejada desierta? Aquí tenemos un adelanto de lo que va a ser el cierre de esta historia. Desde el principio estamos viendo el cierre final. Y lo está adelantando el mismo capítulo, del verso 2 y el verso 3, nos están indicando que si bien va a permanecer fiel, hay algo que no ha limpiado de su casa, hay algo que no ha quitado de su corazón. Y porque no quisiste, la consecuencia de la decisión de no tener al Señor morando en el corazón y no terminar esa reforma es que la casa es dejada desierta. La casa queda vacía y la casa recibirá las consecuencias de su decisión. Nos dice 2 de Pedro 2, 20 al 21, amonestándonos también a nosotros respecto a estas decisiones. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tremendo. El estado es peor que al principio, como leímos antes en el texto de Lucas. Dice hasta incluso, dice el apóstol Pedro, es mejor no haber conocido el camino de la justicia, el camino de la misericordia, el camino de los mandamientos de Dios, que luego de haberlo conocido, de haber conocido su carácter, volverse atrás. Y es que, como le dice nuestro Señor a Caín, en la historia que aparece en Génesis capítulo 4, una vez que él se ensañó y decayó su rostro por el sacrificio de Abel, a diferencia del suyo, Jehová le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorarás sobre él. El pecado está a la puerta, Caín. El pecado está a la puerta. Nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros. Sin embargo, el texto dice, es posible que tú te señorees sobre él. Es posible dominarlo. Es posible vencer el pecado. Y eso es lo que nos está indicando el Señor. El pecado está a la puerta. Cada uno hoy está tomando una decisión. ¿Qué hacemos hoy? ¿Abriremos la puerta del corazón al Señor o dejaremos en apariencia la casa limpia y hermosa, pero vacía por dentro? Y es que hoy, mis hermanos, hoy tenemos un sumo sacerdote también. Así como estaba Joiada, hoy también lo tenemos. Hebreos 4, 15 al 16 nos dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Por qué se nos invita a ir confiadamente? El texto nos dice, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, que nos conoce, pero sin pecado. Tenemos alguien que puede compadecerse y nos invita, acércate, acércate. ¿Pero por qué nos dice acércate? Y nos dice acércate porque no nos acercamos. Y no nos acercamos porque no confiamos. Y como no confiamos, no alcanzamos misericordia. Ahora la invitación es acércate hoy. Y el llamado a acercarse es
confía. Y la manera de confiar es conocer. Y cuando confiamos, alcanzamos misericordia y hallamos gracia. ¿Con qué propósito? Recibir ayuda, hallar gracia para el oportuno socorro. Avanzamos con la siguiente parte, problemas en la obra. Y acá vamos a encontrar una de las grandes obras de Joás y los inconvenientes que tuvo. Leemos 2 Reyes 12, 4 al 6. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas, cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen las grietas del templo donde quiera que éstas se hallen. Pero en el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Es muy interesante esta historia. El plan de Joás era utilizar el dinero de la casa de Dios para reparar las grietas del templo. Por eso el tema se llama reparadores de grietas. El mismo texto nos indica que ese era el plan original de Joás. Después de haber sido destruido y anulado el culto al Dios verdadero por mano de Atalía y haber instalado el culto al Dios Baal, había que reconstruir, había que comenzar de cero muchísimas cosas, se había descuidado la adoración al verdadero Dios y el templo necesitaba reparaciones. El dinero debía ser recibido por los sacerdotes con el propósito de reparar el templo. Y lo que nos indica el verso 6 es que en el año 23 del rey Joás, el trabajo todavía no había sido terminado. Los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. ¿Sí? Aproximadamente, si contamos que él dio este anuncio a los 7 años de edad, podríamos decir que pasaron por lo menos 16 años, como mucho 16 años. Pasó mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál había sido el problema? El libro de Crónicas nos amplía esta historia, 2 Crónicas 24:5. Y juntó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y juntad dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. ¿Cuál fue el problema? Los levitas tenían que ir y buscar el dinero, pero no fueron fieles en este llamado. Y me pregunto, ¿con qué propósito fueron llamados los sacerdotes? En Hebreos 5, 1 al 4, Pablo nos dice: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo como también por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Vemos aquí que el apóstol Pablo da una descripción exacta de cuál era la obra de ellos. ¿Cuál es la obra del sacerdote? Presentaban ofrendas y sacrificios por los pecados. Podían compadecerse de los ignorantes y extraviados. Ofrecían por los ofrecían por los pecados del pueblo y por los pecados de sí mismo, porque dice ahí que ellos también estaban rodeados de flaqueza. Y no tomaban para sí honra, sino que era el llamado de Dios. También nos declara el profeta Malaquías cuál era el propósito por el cual estaban los sacerdotes. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Vemos acá que en principio la tarea del sacerdote no era reconstruir ningún templo, no tenían el oficio con el martillo, el cincel, armar una estructura, sino que ellos eran mensajeros de Dios. Eran los que de su boca la gente buscaba la ley. Ellos guardaban la sabiduría y de su boca guardaban la ley, y la tarea de ellos era ser mensajeros de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿recibían una remuneración por esto? Claro que sí. En Números 18, 21 y 31 nos dice lo siguiente: Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de la congregación. Ellos recibían un sostén, ¿sí? Y ese sostén era por su ministerio, por lo que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación, ¿sí? Al dar la palabra, al guardar esa palabra y presentarla, al ser mensajeros, al ofrecer sacrificio y ofrenda, etcétera, 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 ellos recibían un sostén, una remuneración que debían comerlo ahí, era para su sustento. El dinero que es el diezmo no era para ser utilizados en construcciones o levantar edificios, había un diezmo específico creado para ellos y que no era para construir algo, ¿sí? Como para separar un poco de lo que está presentando Joás, ¿sí? Lo que dice el libro de Números, hablando acerca del diezmo, de lo que ellos recibían para su sustento, de ese otro recurso que era empleado para el sostén para la reconstrucción o la reparación de las grietas. Ahora, esto no es la única vez que aparece esto en la historia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, verso 1 y 2, encontramos lo siguiente. Y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es muy interesante que hasta este momento los apóstoles gustosos cumplían ambas obligaciones, el de presentar la palabra, predicar la palabra y también atender en este ministerio cotidiano. Pero al hacerlo, dicen los apóstoles, estaban descuidando la obra a la cual fueron llamados. No es justo que nosotros dejemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces, haciendo una cosa, estaban descuidando la otra. Y eligieron, si uno lee Hechos capítulo 6, del 3 en adelante, encontramos la elección de los diáconos, los 7 diáconos, para ocupar, de atender estos asuntos cotidianos, pero no menos importantes de la iglesia de Dios. Y es interesante que aún no avanzaron en la obra, estos sacerdotes, volviendo a la historia de Joiada y los sacerdotes, y que no fueron fieles, interesante que aún no avanzando en la obra, el pueblo no los condenó, el pueblo no los cuestionó. El pueblo fue fiel entregando ese recurso para que el templo fuera reparado. ¿Confiaron en qué? Y es casi implícito, no lo está diciendo el texto, pero están confiando en que Dios intervendría para resolver el problema. Y fíjense si no pasó tiempo, ¿no? Desde los 7 años de Joás hasta los 23 años de Joás, si no pasó tiempo en el cual ellos fueron depositando recursos y el templo seguía teniendo las mismas agujeros en el techo, las paredes seguían teniendo las mismas roturas, las mismas grietas. Y me pregunto, ¿cómo andamos por casa? ¿Qué hacemos nosotros con los recursos que tenemos? Dice la sierva de Dios en consejos sobre el ministerio cristiano, la mayordomía cristiana, página 49, párrafo 3. Podéis sentir la tentación de invertir vuestro dinero en tierras. Tal vez vuestros amigos os aconsejarán que lo hagáis, pero ¿no hay una forma mejor de invertir vuestros recursos? ¿No habéis sido comprados por un precio? ¿No se os ha confiado vuestro dinero para que negociéis para Dios? ¿No podéis comprender que Él desea que utilicéis vuestros recursos para ayudar a edificar casas de culto, para ayudar a establecer sanatorios donde los enfermos recibirán curación espiritual y física, y para ayudar a establecer colegios donde los jóvenes serán preparados para el servicio, a fin de que haya obreros para enviar a los países del mundo? Dios mismo ha establecido los planes para el adelantamiento de su causa y ha provisto a su pueblo con un exceso de recursos para que responda favorablemente cuando se le pida ayuda. Si sus hijos llevan fielmente a su tesorería los medios que se le han confiado, su obra adelantará rápidamente. Muchas almas serán ganadas para la verdad y se apresurará el día de la venida de Cristo. Por cuestiones de tiempo no voy a colocar las citas que hablan explícitamente acerca del diezmo, que es para el sostén del ministro, del ministerio de la palabra, haciendo una separación muy grande entre lo que es el sostén del ministerio a través del diezmo
y este tipo de recursos que no tiene que ver con el diezmo, sino con el sostén de la obra en general, ¿sí? Las casas de culto, lo que tiene que ver con sanatorios, escuelas, colegios, imprentas, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor está diciendo, hay una forma mejor de invertir tu recurso. Incluso si lo haces, la obra adelantará rápidamente en almas ganadas, en en apresurar la venida de Cristo. Y esto es lo que vemos lo contrario en la historia de Joás, ¿sí? Los sacerdotes, al negarse a buscar este recurso, estaban retrasando la obra de la reparación. Pero se produce una mejor inversión. Segunda Reyes capítulo 12, versos 7 al 8, leemos lo siguiente. Llamando entonces el rey Joás al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las grietas del templo. La orden de Joás era muy clara. Los sacerdotes debían entregar el dinero a quienes sí podrían reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes, es interesante que aceptan. Ellos consienten en no tomar el dinero y en no hacerse cargo de la reparación en cuanto a lo que tiene que ver con las tareas manuales, porque ya vamos a ver que el sumo sacerdote acompaña y ayuda en cuestiones administrativas, pero en lo que tiene que ver con las cuestiones cotidianas o manuales, lo dejan a quienes sí estaban habilitados para esa tarea. Y es muy interesante lo que dice Jesús en Mateo 25, 27 en la parábola de los talentos. Leemos lo siguiente. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. El plan de Jesús es que nuestro dinero, nuestro talento, lo que Él nos dio, sea dado a los banqueros. ¿Con qué propósito? Para que ese dinero se multiplique. Otras versiones dicen los usureros, ¿sí? Usureros, banqueros, los que generan intereses con el dinero entregado. Y sobre este pensamiento, la sierva de Dios dice lo siguiente en Manuscrito Liberado, Manuscript Release, tomo 5, página 306, párrafo 1. Hablando de Santiago 5, 1 al 6, recién citado, es el estado del mundo de hoy. Los hombres están agarrando todo lo que pueden obtener, pagando a sus trabajadores los precios más bajos, mientras que ellos mismos esperan los precios más altos. El egoísmo, la avaricia y la codicia, que es idolatría, son apreciadas. Miles de dólares son guardados donde no son de utilidad para nadie. Quienes poseen este dinero viven en un estado de preocupación continua para que no pierdan su tesoro. Por lo tanto, el capital encomendado por el Señor no logra aumentarles. Dios dice, ponlo a la usura. Úselo para beneficiar y bendecir a alguien que a su vez beneficiará a otra persona. Por la bendición de Dios, el dinero puesto en circulación para ayudar a otros aumenta constantemente multiplicándose. Tremendo, ¿no? Nuestro dinero no debiera ser puesto debajo del colchón, diríamos acá en Argentina. Miles de dólares son guardados donde no son de utilidad para nadie. Es el miedo, el temor de, ¿y si mañana sube el dólar? ¿Y si mañana sube tal cosa? ¿Y si mañana pasa esto? ¿Y si mañana no lo tengo? Y esto no está hablando en contra de ahorrar. Vamos a hacer la diferenciación entre el ahorro al miedo y utilizar esta forma como una manera de guardar valor y no de, y no de ahorro simplemente. Parece lo mismo, pareciera lo mismo, pero el Señor nos está indicando aquí, a través de su sierva, que el deseo de la manera en que ese dinero puede crecer no es a través de el trader o distintas formas actuales de obtener ganancias, no sé, las criptomonedas y tantas formas que hoy se utilizan y que los jóvenes cada vez están más interesados porque es una ganancia rápida, sino que la manera en la que debiéramos ponerlo en usura es beneficiar y bendecir a alguien que a su vez beneficiará a otra persona. No simplemente el dinero que llegue directamente al necesitado, sino también al intermediario, a ese banquero, ese intermediario que beneficia y bendice a otra persona y que está necesitando de ese recurso. Por la bendición de Dios, el dinero puesto
circulación para ayudar a otros aumenta constantemente multiplicándose. Y eso es lo que vemos que en la historia de Joás hace la mejor inversión, rápidamente. Ustedes no lo están haciendo, démosle a alguien que sí lo va a hacer. Y tranquilo, no era tu tarea, está perfecto. Démosle a alguien que sí la va a hacer, la va a cumplir perfectamente, sin condena. Y pasamos al punto 4, ya llegando a más de la mitad del tema, fidelidad en los recursos del Señor. Encontramos allí lo siguiente. Vamos a leer varios párrafos, varios versículos del 9 hasta el 16 de 2 de Reyes capítulo 12. Mas el sacerdote Joiada tomó un arca y le hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha conforme se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el escriba del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Verso 11 y 12. Y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Verso 13 al 16. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque ellos procedían con fidelidad. El dinero por el delito y el dinero por los pecados no se metía en la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Haciendo un breve análisis de estos textos, el sacerdote Joiada separa la contabilidad del templo de la de su reparación, ¿sí? Una cosa de los diezmos, una cosa el dinero del delito, el dinero por los pecados, que no se metían en la casa de Jehová porque eran de los sacerdotes. Separa una cosa de lo que tenía que ver con uso exclusivo para la reparación del templo. Y en este sentido, este sacerdote Joiada ayuda en la administración de los recursos con la ayuda del rey, como decía en los primeros textos, que cuando se llenaba el arca, venía el escriba del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero. Había una administración tanto pública, tanto del Estado, como de la parte del templo. Y todo este dinero se guardaba en el templo. Todo este dinero no tenía otro fin que el de reparar, ¿sí? Y vemos lo siguiente en Segunda de Crónicas. Hay un gozo, porque hay algo que se percibe acá en Segunda de Reyes, pero que lo deja bien claro Segunda de Crónicas 24:10. Y todos los príncipes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y echaron en el arca hasta llenarla. ¿Por qué traían ofrendas? Porque todo el pueblo y los príncipes se gozaron. Es el resultado de la alegría. Se juntó hasta que llenaba la capacidad. Viste que el texto decía que se juntaba hasta llegar al límite de la capacidad. Nos habla de que había generosidad en el pueblo. Por algo indicaba esto. Había generosidad. ¿Y por qué había generosidad? Porque había gozo, había alegría en el corazón de que se estaba restituyendo el verdadero culto a Dios. Necesitaban, en este sentido, un sistema organizado que todo funcionara, que cuando se llenaba el arca, ellos lo pudieran contabilizar, porque estaba entrando mucho dinero. Y esto era porque había mucho gozo, mucha alegría. Y nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, cita al 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Tremendo, ¿verdad? Uno reconociendo que todo proviene de Dios, aún la vida, que lo tan importante proviene de Dios, uno no entrega con tristeza o por necesidad o buscando hacer que Dios se acerque a uno. Yo di tanta plata, ahora Dios me tiene que ayudar en tal cosa, sino porque Dios ama al dador alegre.
Es el resultado de ese gozo, de esa alegría que Dios puso en nuestro corazón y porque sabemos que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que abundemos en toda buena obra, para que nuestra luz alumbre al mundo, para que seamos Joás, en el buen sentido, fuego de Dios, encendidos de Dios. Y en todo esto, en todo este manejo de dinero y de recursos, era necesario la fidelidad. Nos dice el texto de que el verso 15, no se pedía cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque ellos procedían con fidelidad, había confianza. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:2 lo siguiente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay una necesidad que presenta el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que se necesita? Que los administradores sean fieles. Joiada, quienes se encargaban de contar el dinero, quienes se encargaban de recibirlo para comprar los materiales, para reparar el templo, aún en la obra de Dios. Y diría, sobre todo en la obra de Dios, se requiere fidelidad, dice Pablo. Jesús nos dice en Mateo 24:45, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Jesús pregunta y nos pregunta a todos, ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién será hoy ese siervo fiel y prudente que da el alimento a su tiempo? Hay un llamado a la fidelidad. Tito capítulo 1, verso 7 nos dice también Pablo, Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. es necesaria esta cualidad. Administradores de Dios, wow, somos sus mayordomos. Y Lucas 16:10 nos da aquí Jesús el principio que es clave en todo esto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí el verdadero secreto de la prosperidad, ¿verdad? La fidelidad en lo poco. Y es interesante que no se pide cuenta a los que trabajan en la obra de qué hacían con esos gastos. Todos procedían con fidelidad. Y me llama la atención, no es que no había gente que administrara, pero no se percibe que haya jefe diciéndole, vos tenés que hacer esto con el dinero, ahora me vas a entregar todo el papelerío para ver si estás cumpliendo, vamos a ver si fichaste tus horarios, si estás haciendo tal o cual cosa. Había confianza, no había jefes, pero todos sabían lo que debían hacer. Y si bien no hay jefe visible, hay administradores, hay gente que era fiel en cada puesto, el sacerdote en su puesto, el escriba en el suyo, el rey en el suyo, cada uno era fiel en lo suyo, eran fieles mayordomos. Y que no haya jefes visiblemente, ¿no? No significa que no haya orden, ¿sí? Que no haya fidelidad. Miren lo que dice el edicto de Artajerjes, cuando en Esdras capítulo 7, verso 12 al 18, Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, perfecta paz, etc. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Esto pasa en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel. Reyes que confían completamente en sus mayordomos y les dan todo. Miren, de esto, porque les da varias instrucciones, varias recomendaciones, le da el rey en esta orden que lo conocemos como el Edicto de Artajerjes, año 457 a.C., el comienzo de las 70 semanas. En ese momento el rey les da total confianza para que usen los recursos dados conforme a la voluntad de Dios. Y me pregunto, Dios, como rey, ¿se reserva algo? La serpiente dijo, con que Dios ha dicho no coman de este árbol. La mentira de la serpiente es que Dios se está reservando lo mejor. Pero, ¿qué dice Salmos 8:6? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Le hiciste señorear, le pusiste como mayordomo, como dueño de todo. Lo pusiste debajo de sus pies. Todo nos puso debajo de nuestros pies. Él nos dio todo, nada se lo reservó para sí. Y Romanos 8:32, el apóstol Pablo nos dice,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios no se guardó nada, entregó todas las cosas, nos entregó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y para qué nos las dio? 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas. ¿En qué medida? En abundancia. ¿Y para qué? Para que las disfrutemos. Es muy, muy, muy interesante esto. Y me gustaría cerrar este apartadito con 2 citas de la Sierva de Dios en Evento de los Últimos Días, página 44, relacionado a la orden, a la administración y a todas estas cuestiones. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Wow, ¿no? A menos que estén organizadas de tal manera que pueda establecer e imponer el orden, no tiene ninguna esperanza. ¿Y qué nos dice página 44, párrafo 5? A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos en lo que hemos sido hasta ahora. Tremendo, ¿verdad? Esto no es algo que quedó solamente para el pasado, sino que a medida que nos acercamos, hay más necesidad de orden, hay más necesidad de armonía de acción. Debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora, sin invalidar los principios que hemos leído hasta aquí, ¿sí? Sin invalidar lo que presenta la palabra con respecto a cómo es el gobierno de Dios, que no es un gobierno que usa la fuerza, la coerción, sino el amor. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en esto de la condena, en esto de la imposición. Eran todos fieles, no había necesidad de esto. Qué tremendo, ¿no? Qué diferente con los sistemas de este mundo que necesitan imponer y forzar porque está el concepto de que nadie va a cumplir. Qué diferente con la obra de Dios, con la manera de que Dios quiere imponer que Dios quiere presentar, no imponer, sino manifestar su reino. ¿Y con qué finalidad se usaban estos recursos? Segunda de Reyes 12, 13 al 14 nos dice que aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún vaso de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová, ¿sí? Era para reparación de la casa de Jehová, para reparar las grietas del templo. Ahí la palabrita que se utiliza como grieta aparece abajo como H919 en el diccionario Strong, significa brecha, fuga, portillo, grieta, ¿sí? Y me pregunto, ¿cuál es la grieta que se tiene que reparar? ¿Y cómo se repara? Isaías 58, 2 al 14 dice lo siguiente. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Miren y presten atención a lo siguiente. Se nos llamará, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Se nos llamará reparador de portillos, de brechas, de grietas. ¿Y qué muro tiene que ser reparado aquí? Nos dice que nos llamará reparador de portillos, verso 13, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad. Es decir, hay un problema con un punto de la ley de Dios. Es decir, el muro es la ley de Dios, hay una grieta, hay un portillo en el sábado y se repara la grieta, somos reparadores de grietas, cuando retraemos el pie de hacer nuestra voluntad en sábado y cuando llamamos al sábado delicia, santo, glorioso de Jehová. Cuando decimos eso, cuando indicamos eso y cuando lo honramos, no andando en nuestros propios caminos. Cuando hacemos esto, cuando reparamos esa grieta, nos deleitamos en Jehová. Y es la experiencia del reposo, donde Él nos hace subir sobre las alturas de la tierra, donde nos da de comer de la heredad de Jacob tu padre,
El Señor quiere que experimentemos este reposo. Y este reposo es producto, ¿sí?, de este proceso de reparación, que el Señor está deseoso, como el rey Joás, de que se realice. ¿Qué busca hoy el Señor? Ezequiel 22, 29 al 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al pobre y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está viendo que el pueblo viola los mandamientos, ¿sí? Comete opresión, robo, hacen violencia, oprimen, usan la fuerza. Ve que el pueblo está violando los mandamientos. ¿Y qué hace Dios? Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha, que repare por ellos, que interceda por ellos. Y la triste historia es que no lo halló. Pero en el Salmo 106, 23 nos cuenta la historia de alguien que sí se puso en la brecha y nos da esperanza a todos nosotros que nos encontramos aquí de que nuestras oraciones y nuestra intercesión no es en vano. Salmo 106, 23 nos cuenta lo siguiente. Y dijo que los hubiera destruido de no haberse interpuesto Moisés su escogido ante él en la brecha, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Esto es la versión Reina Valera Gómez. Esta pequeña decía, los invito a leer en la Reina Valera 1960 para que vean que allí la palabra en la brecha no aparece. Es decir, pareciera ser como que Moisés se pone entre Dios y el pueblo, pero Moisés se está colocando ante él en la brecha, no está colocándose ante Dios, sino ante la brecha que el pueblo de Israel había abierto al adorar el becerro. Y Dios vio eso con muchísimo agrado, porque de esa manera apartó su ira, es decir, no los entregó a las consecuencias de su pecado. Y volviendo al texto anterior, encontramos que habían unos gastos que ellos hicieron, que ellos querían hacer, ¿sí? Por ejemplo, no debían gastar en tazas, en despalviladeras, en jofainas, en trompetas, en vasos de oro, parecen cosas en otro idioma, pero están, búsquenlo. Por ejemplo, las despabiladeras son las tijeras que se usan para apagar una vela, que es la primera imagen arriba a la izquierda. Las jofainas son vasijas de gran diámetro y de poca profundidad que se utilizan especialmente para lavarse la cara y las manos. Son dos productos que no es lo primero, lo más necesario, pero que es el interruptor de la luz, que es la bacha del baño donde nos lavamos la cara. Son cosas que son necesarias, pero en este caso vemos que están pensando en los detalles, en los utensilios, en los adornos, y no en la necesidad, que era reparación de la brecha, ¿sí? En las trompetas, en los vasos de oro. Y el gasto estaba puesto primero en la reparación. No se debía gastar en las trompetas, no se debía gastar en las copas, sino en la restauración del templo, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿en qué estamos gastando hoy nuestro tiempo y nuestro dinero? Tal vez estamos pensando demasiado en trompetas y en copas a futuro y nos estamos olvidando en la reparación del templo, en lo que tiene que ver con la restauración del sábado. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 1 y 2, el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjense lo interesante que presenta Pablo. Podemos tener las trompetas y las copas, podemos tener las profecías, puedo entender todos los misterios, toda la ciencia, pero si no tengo amor, nada soy. Y el amor, dice Romanos 13:10, no hace mal al prójimo. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley, porque el amor, perdón, es el cumplimiento de la ley. El sábado es la manifestación visible de la ley de Dios. Y el cumplimiento del sábado, la restauración del sábado, es la restauración de su carácter de amor. Por eso que nuestro Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando su presencia, cuando lo que Él es, que Dios es amor, viene a nuestra vida, cuando viene el cumplimiento de su ley, a nosotros nos da reposo, nos da descanso.
Y son cosas de las cuales no estamos considerando. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 14 nos dice que el pueblo de Dios va a tener el nombre de Dios en su frente. Y en Daniel capítulo 12, verso 3 nos dice que los que brillan como estrellas a perpetua eternidad enseñan justicia. Y a veces pueden haber muchos temas interesantes y verdades muy maravillosas. Pero hay algo que necesita el pueblo de Dios con urgencia. Algo que debe ser reparado todavía. Hay un último mensaje de misericordia que debe ser dado al mundo. ¿Cuándo se gastaron los recursos en los adornos, en los utensilios del templo? Nos dice 2 Crónicas 24:14. Y cuando hubieron acabado, trajeron lo que quedaba del dinero al rey y a Joiada, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Cuando terminaron la obra, cuando hubieron acabado, o sea, cuando primero se restaura el templo, luego todo lo demás. Cuando acabaron, trajeron lo que quedaba del dinero y ahí recién gastaron en lo otro. Y me pregunto, ¿cómo andamos por casa? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Última sección de este programa, de este análisis de 2 Reyes capítulo 12, grietas sin reparar. Como vimos al principio, habían cositas que habían quedado, que el pueblo todavía seguía en falsa adoración, y eso, como vimos, puede estar hermosa la casa, limpia, barrida, pero si no está Cristo, ocurren cosas, pasan situaciones. Y las leemos allí, en 2 Reyes 12, 17 al 18. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y puso Hazael su rostro para subir contra Jerusalén. Por lo que tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Hay acá un corte abrupto del cual ya vamos a hablar, porque veníamos viendo de que se terminó la restauración y subió Hazael. ¿Qué pasó? Que terminó la restauración y sube Hazael. Tranquilos, ya lo vamos a ver. Continuamos con la lectura 19 al 21 para cerrar este punto y este capítulo. Lo demás de los hechos de Joás y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron y mataron a Joás en la casa de Milo, descendiendo él a Sila, pues Josacar, hijo de Semeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. A pesar de ese gran esfuerzo por reparar las grietas, el trabajo no había terminado. Y el cronista nos dice, termina el texto diciendo, no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá. O sea, nos está invitando a leer más en el libro de crónicas. Y el corte es muy abrupto. ¿Por qué este cambio en la historia de Joás? ¿Por qué a los 7 años comienza con este proceso de restauración, pero llega este momento donde muere tan terriblemente? Incluso viene el rey Hazael y hace un destrozo tan grande cuando ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿O no? ¿Por qué si yo estaba haciendo todo bien en mi vida, en mi dieta, esto, lo otro, por qué me pasan cosas? Ya habíamos leído que Joás hizo lo recto mientras Joiada vivía. Algo pasó. Y eso lo tenemos en 2 Crónicas 24, 17 al 21. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los oyó. Y abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a las imágenes de acera y a las imágenes esculpidas, y la ira vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo de Joiada, al sacerdote, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber abandonado a Jehová, él también os abandonará. Mas ellos hicieron conspiración contra él,
y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. Lo que vamos a leer acá es una manifestación clara y visible en la historia, contundente, de cómo procede el juicio de Dios. Segunda Crónicas 24:17 nos dice que cuando murió Joiada, ahí comenzaron los problemas. Porque muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y se postraron ante el rey. ¿Y qué hace el rey? El rey los escucha. Deja de escuchar al sacerdote, deja de escuchar a la familia de los sacerdotes, deja de escuchar a quien era el mensajero de Dios para empezar a escuchar a los suyos. Esto recordarán la historia de Roboam, yo hablé acerca de esto hace tiempo atrás, donde deja de escuchar a los ancianos para escuchar a los jóvenes y le empezó a cobrar más impuestos al pueblo, y ahí comenzó la gran división de Roboam y Jeroboam. ¿Qué ocurre cuando escucha a los príncipes? Abandonan a Dios, sirven a dioses falsos. ¿Y qué ocurre cuando esto pasa? Viene la ira de Jehová sobre ellos. Pero antes de esto, ¿qué pasa que ellos escuchan a los príncipes y abandonan a Dios? ¿Será que Dios no les dio oportunidades? ¿Será que Dios no les dio situaciones para que ellos no conozcan su voluntad? Y volvemos al texto de Mateo 23, 37 al 38. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta su pollito y ustedes no quisieron? ¿Cuántas veces? Y uno podría decir, ay, pero la vida de tal persona, él tal vez no conoció el mensaje. Es rechazar que Dios hizo todo lo posible y que hubo una decisión consciente de la persona de rechazar la palabra de Dios, de no escuchar su voz. Pensar de que Dios no hizo todo lo posible, o sea, de que se nos va a dar una segunda oportunidad, de que morimos en esta vida y se nos va a dar una segunda oportunidad después para arrepentirnos, es negar todo lo que Dios hizo en la tierra para traernos nuevamente hacia sí. Y la consecuencia, la muerte, es resultado del rechazo a escuchar la voz de Dios, a aceptar estar bajo su amparo y protección. Constantemente esto se repite en la historia una y otra y otra y otra vez. Dios envía profetas para que se vuelvan a Jehová, los cuales les amonestan, mas ellos ¿qué? No les escucharon. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envió a Zacarías, al hijo de Joiada. ¿Esto no les recuerda la historia de Mateo 20? Dios envió a siervos para que recojan los frutos de los labradores. A unos apedrearon, a unos mataron, a unos expulsaron. Entonces, ¿qué hizo el padre de familia? Voy a mandar a mi hijo, a él respetarán. Y Dios envió por medio de su espíritu a Zacarías, al hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie, les dijo lo siguiente, que esto no es eterno esto no cambia. Es Gálatas 6, 7 al 8, esto no cambia. Si quebrantamos los mandamientos de Dios, no viene bien por ello. Génesis 4, 7 al 8 ya nos anticipaba el Señor a Caín. El pecado está a la puerta. No te va a venir bien. ¿Por qué? Porque estás abandonando a Jehová. Y si abandonas a Jehová, Jehová no te va a forzar para que estés con Él. Él te va a dejar a lo que vos sembraste. Si sembraste para la carne, de la carne segarás corrupción. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacemos nosotros cuando no queremos escuchar la voz de Dios? Rechazamos al mensajero, lo apedreamos. Es esa la condición natural del hombre cuando se encuentra en el antiguo pacto, cuando no quiere escuchar la voz de Dios. Tiene que hacer sacrificio para agradar a Dios, pero no quiere escucharlo a él, no quiere recibir sus palabras. Háblanos vos, Moisés, pero que no nos hable de Jehová para que no muramos. Y la historia continúa, versos 22 al 25, que amplía la historia de Reyes para poder entender bien el contexto. Dice allí: Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él. Antes mató su hijo, el cual dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Y sucedió que a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el despojo al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová les entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicio contra Joás. Y yéndose de él los sirios, lo dejaron en muchas enfermedades y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y le hirieron en su cama y murió.
y le sepultaron en la ciudad de David, mas no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Ya aquí tenemos una visión un poquito más amplia y sin tantos cortes, sin ser tan abrupta como la de Segunda de Reyes capítulo 12, de por qué ocurrió lo que le ocurrió a Joás. Joás no se acordó de la misericordia de su padre Joiada. Fíjense cómo habla de Joiada, como su padre, ¿no? Cuando uno rompe esa relación, este modelo divino, padre-hijo, cuando uno rompe ese vínculo, se traduce en la muerte del hijo. Cuando Lucifer en el cielo rechazó a Dios como su Dios, lo que abrigaba en su corazón era enemistad y homicidio para su hijo, para Jesús. Y eso se tradujo y se vio claramente en la cruz. No solamente a Dios en la persona de Jesús como la víctima de toda esta situación, sino también se vio a Satanás como el homicida. Joás, pudiendo haber sido la luz, el fuego de Dios, el encendido de Dios, terminó haciendo todo lo contrario, como Lucifer, siendo la luz, el lucero de Dios, terminó aborreciendo a su hermano, y como aborrecedor de su hermano, homicida de su hermano. ¿Y qué le dice Zacarías? Jehová lo ve y lo demande. Zacarías, antes de morir, le dice lo que dice Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. Jehová no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jehová lo vea y lo demande. ¿Cómo lo va a ver y lo va a demandar? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, lo que sigue a continuación es una serie de sucesos en los cuales Joás recibe aquello que él dio. Siria los destruye con un pequeño ejército. ¿Por qué? Porque Dios los entregó en sus manos, y así ejecutaron juicio contra Joás. No me alcanzó acá la diapositiva para agregarlo, pero búsquenlo ustedes. Salmos 9:16. Salmos 9:16. Jehová es conocido por el juicio que hizo. En la obra de sus propias manos fue enlazado el malo. El juicio de Dios se da a conocer en la declaración de que el malo es entregado, es enlazado en sus propias obras, en sus propias manos. Y esta es la declaración. Y así ejecutaron juicio contra Jehová. Dios dejando a Joás porque él había dejado a Dios. Dios es un caballero, no nos va a forzar. No nos va a forzar a que estemos con él. Si uno lo rechaza, Dios se aleja. Y es muy interesante que esto le ocurre no solamente el ejército, sino también enfermedades y la conspiración a causa de la sangre de los hijos de Joiada. Y la generación final también será, y el sistema final caerá a causa de la sangre de los hijos de Joiada. Desde la sangre de Abel el justo, nos dice Mateo 23, hasta la de Zacarías. A causa de esa sangre es que vienen las consecuencias, a causa de haber rechazado al Hijo en la persona de sus siervos. Y termino con esta lectura. Hoy es un día especial, mis hermanos. Hoy es el tiempo de visitación. Lucas 19, 42 al 44 dice Jesús, diciendo: oh, si hubieses conocido, aún tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En ese día que Jesús está relatando, los judíos estaban siendo visitados por Dios. Jesús dice, o si conocieras aún, al menos en este tu día, hoy, lo que toca a tu paz, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No dice no conocerás, sino no conoces. Ahora este es el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cómo? La presencia de Jesús, que los cuidaba como la gallina a sus pollitos, pero ellos no quisieron. Al desconocer el tiempo de su visitación, que ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a venir viento del norte, cuándo iba a pasar tal o cual cosa, pero no podían reconocer las señales de ese tiempo, no podían reconocer que Cristo estaba con ellos recibirían el destino que forjaron con sus decisiones, con sus actitudes. Hoy, mis hermanos, hoy es el día de la visitación de Dios.
Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús nuevamente está llamando a la puerta de tu corazón. Hoy tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, el cual nos invita que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la misericordia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Hoy te está llamando el corazón. ¿Lo escucharás? Y me gustaría, si es posible, que podamos finalizar en este momento con una oración y de todos los dones que tenemos, entreguemos nuestro corazón como le cantamos en la canción al comienzo. Los invito a orar. Amoroso y bendito Padre que estás en los cielos, Dios de toda misericordia y consolación, Padre de amor, gracias por llevarnos nuevamente hacia ti, porque tu amor nos constriñe y nos impulsa para que te consideremos, Señor, como el cual proceden todas las cosas buenas, que nos da vida, aliento y todas las cosas. Padre, gracias porque tu nombre es santo. Gracias, Padre, porque nos invitas a ser santos, porque tú eres santo, porque estás dando la promesa, no la orden, sino una promesa de santidad, de vivir una vida sin pecado. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos consuelo. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos el deseo tuyo de no solamente ser justificados, sino santificados, de que ese proceso que comenzó por medio de tu Hijo en nuestra vida, esa buena obra se perfeccione. Amén. Y gracias, Padre, porque este templo, aunque corrupto en su momento, Señor, será vestido de inmortalidad. Pero deseamos, Padre, en esta hora tener la mente de Jesús, tener una vida en la que no abunde el pecado, sino, Padre, abunde tu presencia en nosotros. Sabes, Padre, y conoces nuestros corazones, las luchas que hay en nuestro corazón para que esto suceda. Como Pablo estamos diciendo, lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, pero lo malo eso hago, Señor, y conocés las luchas que hay en nuestra naturaleza y cómo maldecimos este cuerpo de muerte. Pero Padre, gracias te damos porque nos das en tu palabra la promesa, primero, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por aceptarnos. Y segundo, Padre, porque así como prometés perdonarnos, también prometés limpiarnos si confesamos nuestros pecados de toda maldad. Padre, en la historia de Joás vemos algo que necesitamos, Señor, y es entender de que la reforma continúa. No es un momento solo en nuestra vida, una experiencia, un sentimiento, sino que es todos los días tomar tu cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte a ti, Señor. Y rogamos, Padre, en esta hora que aceptes nuestro corazón como ese don que tanto estás deseando, Señor. Que no es nada comparado con el tuyo, Señor, con tu justicia, pero agradecidos, Padre, de que en este cambio desigual que hacemos, lo haces porque nos amás a nosotros. En este de darnos tu justicia para tomar nuestros pecados, lo haces porque somos tus hijos amados y lo haces con muchísimo cariño, Señor. Gracias, Padre, por llevarnos nuevamente hacia ti. Bendícenos en esta jornada y ayúdanos a pensar en estas historias como una amonestación para nosotros que nos está tocando vivir en estos tiempos finales, a ser cada vez más eh, prudentes y con más fuerza cercanos a ti, Señor, sabiendo que tú haces todas esas obras, Señor. En nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones a los dos. Amén. Gloria a Dios. Qué precioso. Así que damos gracias a nuestros hermanos Leandro, Pamela, por la lectura, por el análisis de este capítulo, segundo libro de Reyes, capítulo 12, reparadores de grietas. Y como bien decían allí en la meditación, es importante que no dejemos de reparar, ¿verdad? Porque como bien se registró en las escrituras, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Pero después de su muerte, pues vimos de que dejó de hacer lo correcto, dejó de hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Voy a leer por aquí los comentarios que nos dejan a través de la red. Gracias a todos por estar ahí al pendiente, por escucharnos y por seguir
estas transmisiones. Voy a leer por aquí a nuestra hermana Carolina que nos dice cuántas veces intenté hacer esos gráficos y no pude. Me los pueden mandar. Es una maravilla poder hacer eso, nos dice. Bueno, refiriéndose a la cronología de los reyes, ¿verdad? Dice, un pastor me ilustró eso una vez diciéndome, si tienes una casa y la derribas, pero no quitas los escombros y edificas una nueva con buenos fundamentos en la roca, tu condición viene a ser peor. Hay que sacar todo lo que nos aleja de Dios y estar firmes. Eso mismo nos puede pasar a nosotros. Nos convertimos, pero nos demoramos en reparar las grietas en nuestra mente que nos impiden tener un corazón completo en nuestra adoración y relación con Dios. Ahí está cómo reparar las grietas espirituales. Gracias, hermana Carolina, por sus mensajes. Dice el sábado, la idolatría, el espiritismo y las supersticiones o tradiciones dogmáticas y el no dejar el yo y acabar de aceptar un así dice Jehová. Todo eso son grietas que nos separan de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley, nos recuerda. Qué triste la situación de todos los profetas y qué duro de corazón tenía que ser para matar a un profeta. Dios tenga misericordia del remanente. Nos dice por allí, ay, de los que pierden, perdón, hay de los que pierden la protección de Jehová por su dureza de corazón, ¿verdad? Dios protege al remanente porque la humanidad está hoy tan dura contra los que predican la verdad como en aquellos tiempos, nos dice nuestra hermana Carolina. Así que, bueno, gracias hermana Carolina por sus comentarios, gracias porque siempre son muy enriquecedores y retroalimentan, por supuesto, el estudio que hemos tenido. Así que, bueno, estos son todos los comentarios. Por allí comentó también nuestro hermano Leandro. Así que bueno, esto fue Reparadores de Grietas. Los invitamos para que no se pierdan el día de mañana un capítulo más que cerraremos esta semana con el capítulo 13, el segundo libro de Reyes. Y muy importante, el Joás de hoy es muy diferente al Joás de mañana. Así que los invitamos para que no se pierdan esta secuencia y juntos podamos seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Gracias a todos por estar aquí, que el Señor les bendiga rica y poderosamente y que les dé muchísima sabiduría en cuanto a las actividades de este día. Bendiciones para todos. Juntos, recuerden nuestro lema, juntos aprendemos más.